Estás cansado, pero no sabes exactamente de qué. Cansado de dar lo mejor de ti y seguir sintiéndote vacío, de ser amable, considerado, atento, y aún así terminar solo. Te preguntas en silencio qué estás haciendo mal, pero tal vez no estás haciendo nada mal. Tal vez el error ha sido dar tanto, esperando que los demás noten algo que ni siquiera valoran. Has vivido creyendo que agradar es el camino hacia el amor, hacia el respeto, hacia la paz. Pero con el tiempo, esa necesidad de ser aprobado por todos se ha convertido en una cadena invisible. Porque cuanto más intentas agradar, más te alejas de ti mismo. El estoicismo lo dice claramente. No estás aquí para complacer al mundo, estás aquí para ser fiel a tu esencia, y eso duele. Duele cuando sientes que cuanto más das, menos recibes. Cuando sonríes para no incomodar, cuando cedes tu tiempo, tus prioridades, tus límites, solo para evitar el conflicto, para no decepcionar. Pero en el fondo, tú eres quien termina decepcionado. Tal vez llevas años regalando tu paz sin darte cuenta. No porque seas débil, sino porque pensaste que era lo correcto. Porque confundiste bondad con sacrificio eterno. Porque te enseñaron que poner a los demás primero era virtud, pero nadie te habló del precio. El agotamiento emocional, el resentimiento acumulado, esa sensación de estar en todos lados, menos en ti. El rechazo silencioso del que no se queja, pero tampoco es escuchado. Del que siempre está, pero nadie nota. Del que se esfuerza tanto por ser querido, que termina siendo invisible. Hoy vamos a hablar de eso. Vamos a desmenuzar, paso a paso, cómo y por qué has estado regalando tu paz. Y más importante aún, cómo dejar de hacerlo sin perder tu esencia. Porque no se trata de volverte frío ni de dejar de ser amable. Se trata de dejar de abandonarte a ti mismo. De recuperar tu centro. De elegirte sin culpa. A lo largo de este vídeo, vamos a ver con claridad las actitudes, creencias y hábitos que te han llevado a ponerte siempre en último lugar. Mientras el mundo ni siquiera se da cuenta del esfuerzo que haces por pertenecer. No, esto no es para que cambies por completo, ni para que empieces a vivir con rabia o indiferencia. Es para que entiendas que ser bueno no significa aguantarlo todo. Que ser amable no significa tolerar lo intolerable. Que ser tú mismo nunca debería doler tanto. Como decía Epicteto, si quieres ser amado, ama primero. Pero no olvides amarte, también a ti. El camino hacia la paz no se encuentra en la aprobación ajena. Se encuentra en la decisión firme de no traicionarte más. Y esa decisión comienza hoy. Una de las trampas más sutiles de la vida es la de creer que el valor personal depende del afecto que recibimos. Desde pequeños aprendemos que si somos obedientes, agradables, tranquilos, buenos, recibiremos amor. Y ese patrón se queda grabado. Entonces creces y sigues repitiendo la fórmula. Te adaptas, te minimizas, te moldeas para no incomodar. Y sin darte cuenta, te conviertes en alguien que vive en función de los demás. Pero lo más duro de todo es esto. Cuanto más haces por agradar, menos te respetan. Y no porque seas menos valioso, sino porque el mundo suele valorar lo que percibe como escaso, no lo que está siempre disponible sin condiciones. Cuando siempre estás ahí, cuando siempre dices que sí, cuando nunca te enfadas, cuando siempre pones al otro primero, dejas de ser una persona y te conviertes en una extensión de la comodidad ajena. ¿Y qué pasa entonces? Que te sientes invisible, relegado, no porque no te vean, sino porque solo te ven cuando les conviene. Solo te buscan cuando les falta algo, pero cuando tú necesitas, el silencio es ensordecedor.
Esto no es orgullo herido, es una señal. Es tu alma gritando que algo no está bien, que estás pagando un precio muy alto por una moneda que nunca llega, el reconocimiento. Y aquí es donde entra la sabiduría estoica. Los estoicos enseñaban que el verdadero respeto no viene de los demás, sino de ti mismo. Que la dignidad no se mendiga, se cultiva desde dentro. Que si tienes que perderte a ti para que alguien te quiera, entonces ese amor no vale la pena. Piénsalo. ¿Cuántas veces has dicho que sí, queriendo decir que no? ¿Cuántas veces has escuchado un comentario que te hirió, pero lo dejaste pasar para no crear problemas? ¿Cuántas veces te has quedado en un lugar donde no te sentías bien solo por miedo al qué dirán? Cada uno de esos momentos es un microabandono. Una herida que no sangra, pero que se siente. Y con el tiempo, el alma se llena de cicatrices, silenciosas que nadie ve, pero que tú cargas todos los días. Y claro, te preguntas por qué estás cansado si no has hecho nada. ¿Por qué te sientes tan vacío si todo va bien? Pero la verdad es que tu energía se está yendo en un combate interno que no termina nunca. El de ser quien eres, mientras intentas ser quien esperan que seas. Ahí está el conflicto. Y ahí está también la salida. Porque cuando te das cuenta de que agradar a todos es imposible, comienzas a plantearte la pregunta que realmente importa. ¿Y si empiezo a agradarme a mí? No se trata de dejar de ser amable. Se trata de dejar de ser invisible para ti mismo. Los estoicos practicaban el autoexamen diario. Se preguntaban con honestidad, ¿hoy fui fiel a mí? ¿Mis acciones reflejaron mis valores o mis miedos? Y esa práctica los volvía libres, porque no esperaban que el mundo los validara. Ellos se validaban. Y tú también puedes empezar a hacerlo. Pero el primer paso es reconocer que has estado perdiendo tu paz tratando de ser querido por todos. Y la verdad, amigo mío, es que si tienes que regalar tu tranquilidad para pertenecer, ese no es tu lugar. La necesidad de ser aceptado no es un defecto. Es una parte humana. Pero cuando esa necesidad se vuelve tu eje, tu brújula se descompone. Ya no decides desde tu esencia, sino desde la ansiedad de ser aprobado. Y lo peor es que, muchas veces, ni siquiera sabes por quién, porque sí, te esfuerzas por agradar, pero ¿a quién exactamente? A veces ni lo tienes claro. Solo sientes esa presión invisible de no decepcionar, de no caer mal, de no ser malinterpretado. Entonces vives ajustando cada gesto, cada palabra, cada silencio. Te editas constantemente, y eso cansa, drena, y aquí aparece una de las heridas más difíciles de nombrar, la del rechazo silencioso. Ese que no llega con gritos pero se siente igual. No te gritan que estás de más, solo te ignoran. No te dicen que no te quieren, solo no te escogen. No te rechazan abiertamente, simplemente te dejan en espera. Es un tipo de dolor difícil de explicar, porque nadie hizo nada malo, pero tú lo sientes igual, te duele igual, y cuando intentas hablar de ello, a menudo te tildan de exagerado, de sensible, de intenso, pero tú sabes que no es imaginación, que cada vez que estás para todos y nadie está para ti, algo se rompe dentro, no de golpe, sino de a poco. Como una cuerda que se va gastando hasta que un día se suelta. El estoicismo no niega el dolor. No te dice que no sientas. Lo que te propone es que no te esclavices a esos sentimientos, que observes tu reacción, que te preguntes, ¿por qué me duele tanto no ser elegido? ¿Por qué necesito tanto esa validación? Ahí empiezas a ver con claridad. Empiezas a notar que quizás estás entregando demasiado sin retorno, que confundes lealtad con sacrificio, que estás llamando amor a una forma de dependencia emocional disfrazada de generosidad.
porque ayudar, cuidar, acompañar, todo eso es hermoso. Pero solo cuando nace desde la abundancia, no desde la falta. Si das para que te quieran, no es amor, es necesidad. Marco Aurelio lo resumió con una fuerza brutal. La mejor manera de vengarte de los que te hacen daño es no parecerte a ellos. Y eso aplica también aquí. La solución no es volverte frío, distante o egoísta. La solución es dejar de volverte ceniza para que otros brillen. Es darte cuenta de que tu paz interior no debe ser el precio para que otros se sientan cómodos. ¿Quieres relaciones sanas? Entonces empieza por la relación contigo mismo, porque cuando te respetas, tu energía cambia. Ya no corres detrás de migajas, ya no aceptas silencios como respuestas, ya no necesitas demostrar nada para merecer todo. Y eso, amigo mío, es lo que empieza a cambiar tu mundo. No de afuera hacia adentro, sino de dentro hacia afuera. Porque al final, el mayor rechazo no es el de los otros, es el que te haces tú mismo cada vez que te abandonas por ser aceptado. Pero hoy, puedes dejar de hacerlo. Agradar a todos es imposible, lo sabes, y sin embargo, lo intentas. No porque seas ingenuo, sino porque, en el fondo, crees que si haces todo bien, si eres siempre correcto, si no molestas, si estás disponible, entonces tal vez alguien se quede. Tal vez alguien te elija. Tal vez no te dejen de lado. ¿Pero a qué costo? Piensa en cuántas veces callaste lo que sentías para no incomodar. ¿Cuántas veces dijiste sí cuando querías decir no? ¿Cuántas veces fingiste estar bien solo para no cargar a nadie con tu tristeza? Y al final, ¿quién estuvo ahí para ti? El estoicismo no te pide que te encierres en una torre emocional. No es una filosofía del aislamiento, es una guía para vivir desde la autenticidad, para que tus decisiones no estén dictadas por el miedo a no gustar, sino por la lealtad a ti mismo. Séneca decía, si vives conforme a la naturaleza, nunca serás pobre. Si vives conforme a la opinión, nunca serás rico. Y no hablaba de riqueza material. Hablaba de esa abundancia interna que nace cuando dejas de hipotecar tu paz a cambio de una sonrisa aprobadora. El miedo al rechazo tiene raíces profundas. A veces viene de la infancia, de no sentirnos suficientes, de haber aprendido que el amor se gana comportándonos bien, siendo útiles, no molestando. Pero ya no eres ese niño. Hoy puedes cuestionar ese aprendizaje. Hoy puedes decirte que no necesitas ser perfecto para ser querido. Que quien se aleja porque no soporta tu verdad, nunca estuvo realmente contigo. Que no tienes que iluminar los caminos de todos mientras los tuyos siguen a oscuras. Y aquí está la clave. No se trata de dejar de dar. Se trata de dar desde un lugar sano. Desde la elección, no desde la desesperación. Cuando das por miedo, tu energía se agota. Cuando das por conexión, tu energía se multiplica. El estoicismo te invita a encontrar ese centro, ese punto en el que ya no necesitas correr tras nadie, porque entiendes que estar solo, a veces, es más digno que estar mal acompañado. Porque sí, a veces el precio de gustar es demasiado alto. Te cuesta tu voz, tu espacio, tu tranquilidad. Y lo más triste, ni siquiera te garantiza que te elijan. Entonces, ¿por qué seguir pagándolo? Es hora de cambiar el trato, de pasar de mendigar atención a habitar tu presencia, de regalar tu paz a proteger tu calma como el tesoro que es, de intentar gustar a atreverte a ser. Y cuando haces eso, algo mágico ocurre. Los que valen la pena no solo se quedan, sino que te valoran por quien eres, no por lo que haces por ellos. Y tú, por fin puedes respirar sin culpa. Estás cansado, pero no sabes exactamente de qué. Esa frase, que puede parecer simple,
esconde una verdad poderosa. No estás cansado solo por el trabajo, ni por la rutina, ni siquiera por los demás. Estás agotado por sostener una versión de ti que no te representa, por mantener una imagen que no te permite respirar. ¿Sabes qué es lo que realmente desgasta? Estar rodeado de gente y sentirte solo, dar lo mejor de ti y sentir que no basta, hacer de todo por agradar. Y aún así, ser ignorado, descartado, dejado en visto, en pausa o como última opción. Y aquí entra la sabiduría estoica. Lo que duele no es el rechazo en sí. Lo que duele es haber dejado de ser tú mismo con tal de evitarlo. Marco Aurelio escribió: no pierdas más tiempo discutiendo sobre lo que debe ser un hombre bueno. Sé uno. ¿Y qué significa ser uno en este contexto? Ser uno es no traicionarte solo para mantener una sonrisa ajena. Es elegirte aunque eso moleste a mi momento sin quien esperaba que siempre cedieras. Es poner límites, no como castigo, sino como cuidado, porque si tú no cuidas de ti, nadie lo hará. Quizá crees que poniendo siempre a los demás, primero vas a garantizar amor, aceptación, pertenencia. Pero no es así. Porque el amor que depende de que te traiciones, no es amor, es conveniencia. Y tú no naciste para ser conveniente, naciste para ser completo. Piénsalo, ¿cuántas veces hiciste algo solo para agradar? Y luego sentiste un vacío. Ese vacío es la señal, es tu alma diciendo, esto no soy yo. Y claro, cuando pasas tanto tiempo complaciendo, es normal que después no sepas quién eres, que tengas miedo de decir no, que te sientas culpable por poner un límite. Pero esa culpa no es real. Es el reflejo de una vieja programación que ya no te sirve. Los estoicos hablaban de la libertad como la capacidad de vivir conforme a tu naturaleza, no conforme a las expectativas de los demás. Esa libertad no se conquista de un día para otro, pero empieza con una decisión pequeña y poderosa: dejar de regalar tu paz para comprar aceptación. Y lo más hermoso es que, cuando haces eso, la vida empieza a ordenarse. Pierdes algunas personas, sí, pero recuperas tu energía, tu claridad, tu verdad. Y con eso, poco a poco, empieza a llegar la gente correcta. No la que te quiere por lo que haces, sino la que te respeta por lo que eres. No necesitas gritar para que te escuchen, solo necesitas dejar de silenciarte. No necesitas hacer más para que te vean, solo necesitas dejar de ocultarte. Tu presencia, cuando es auténtica, habla más fuerte que cualquier intento de agradar. Y esa es la paz que nadie te puede quitar. No sabes cuántas veces te has traicionado solo para no incomodar a alguien más. Y es que hay una idea muy peligrosa, escondida en lo más profundo de tu mente. Que ser buena persona es sinónimo de ser complaciente, siempre disponible, siempre amable, incluso cuando te duele. Pero dime una cosa, ¿en qué momento ser bueno se convirtió en ser invisible? Los estoicos no hablaban de bondad desde la debilidad. Para ellos, ser virtuoso era ser firme, honesto, alineado con la razón. Y eso, inevitablemente, implica decepcionar a quienes esperan que vivas en función de ellos. Epicteto lo decía con claridad: ningún hombre es libre si no puede controlarse a sí mismo. Y eso incluye aprender a decir basta, a reconocer cuando estás cediendo no por compasión, sino por miedo. Porque sí, a veces disfrazamos de empatía lo que en realidad es miedo al rechazo. Y terminas aguantando comentarios hirientes, aceptando tratos injustos, ignorando tus propias necesidades, solo para que nadie te vea como el difícil, el egoísta, el cambiado. Pero te tengo una noticia dura y liberadora. Muchas personas no te quieren feliz.
Te quieren accesible, te quieren funcional para sus intereses, y si tu bienestar empieza a interrumpir su comodidad, se van a alejar. ¿Sabes qué? Que se vayan, porque ese es el precio de dejar de regalar tu paz. Vas a perder gente, vas a decepcionar expectativas. Pero también vas a empezar a respirar. El problema nunca fue dar. El problema fue dar cuando ya no tenías nada más que ofrecer. Dar cuando lo que realmente necesitabas era darte a ti mismo. Y aquí aparece una verdad que nadie te enseña. Poner límites también es amor. Amor propio, sí. Pero también amor por lo que puedes llegar a ser si dejas de vivir para agradar. Es muy común pensar, si digo que no, me dejarán de querer. Pero la pregunta que tienes que hacerte es, ¿te quieren por quien eres o por lo que les das? Porque si para mantener el cariño de alguien tienes que ignorarte, entonces no es cariño. Es dependencia. La filosofía estoica no te pide que te vuelvas frío, ni insensible, ni distante. Te pide que seas honesto contigo, que no confundas virtudes con sacrificios innecesarios, que no le llames paz a la resignación, ni amor a la pérdida de identidad. Mira, todos queremos pertenecer, todos queremos ser aceptados, pero hay dos formas de lograrlo. Una es adaptarte tanto a los demás que ya no sabes dónde terminas tú y dónde empiezan ellos. Y la otra es sostenerte con tanta firmeza en tu verdad que quienes se queden lo hagan por quien realmente eres. ¿Y sabes cuál de las dos es sostenible? Solo la segunda, porque vivir para agradar cansa, pero vivir en coherencia sana. No tienes que volverte otra persona para ser amado. Tienes que recordar quién eres cuando nadie te está mirando. Y desde ahí, tomar decisiones, elegir vínculos, aceptar solo lo que respeta tu paz. Y si eso aleja a algunos, que así sea. Mejor estar solo en silencio que rodeado de ruido que te desgasta. A veces, cuando finalmente decides poner límites, algo inesperado ocurre. No te sientes liberado, te sientes culpable. ¿Por qué? Porque has pasado tanto tiempo acostumbrado a entregarte, a ceder, a buscar aprobación, que ahora decir no te parece un acto de egoísmo. Pero no lo es. No estás siendo egoísta por priorizarte. Estás dejando de abandonarte. La culpa no es señal de que hiciste algo mal. Es, muchas veces, una alarma vieja, programada por años de condicionamiento emocional. Te enseñaron que agradar es bueno, que quien piensa en sí mismo es malo, que si no ayudas, decepcionas. Pero nadie te explicó que también se decepciona quien se entrega por completo y luego se da cuenta de que nadie haría lo mismo por él. Esa culpa que sientes no viene del presente, viene del pasado, de las veces que callaste lo que querías, de las veces que aceptaste lo que no merecías, de las veces que fingiste estar bien para no incomodar a nadie. Los estoicos sabían que no se puede vivir en paz si no se vive en verdad. Y la verdad a veces duele, porque no todos los vínculos resisten tu autenticidad, no todos los espacios soportan tu versión más honesta. Pero, ¿de qué sirve pertenecer a lugares donde no puedes ser tú? El estoicismo te recuerda que no puedes controlar cómo reaccionan los demás ante tu verdad. Pero sí puedes decidir si vas a seguir viviendo en función de eso. Marco Aurelio escribió, «La mejor venganza es no ser como ellos». Pero también podría decirse, la mejor forma de sanar es dejar de hacer lo que te rompe solo para sostener lo que ya no tiene sentido. ¿Cuántas veces dijiste que sí cuando querías gritar que no? ¿Cuántas veces te callaste por miedo a que alguien se alejara? ¿Y cuántas veces esa misma persona se fue igual? Entonces, ¿para qué seguir fingiendo? Hay una libertad que solo llega cuando dejas de negociar con tu paz. Cuando ya no estás dispuesto a intercambiar tu energía, tu tiempo, tu calma.
por un poco de aceptación, por un gracias que nunca llega, por un afecto que siempre parece condicionado. Y sé que duele, porque eres de los que se entregan de verdad, de los que escuchan, acompañan, se preocupan, pero justo por eso necesitas cuidarte más, porque cuando das mucho, también puedes vaciarte sin darte cuenta. Aquí es donde la práctica estoica se vuelve poderosa. No se trata solo de resistir el dolor, sino de discernir entre lo que debes soportar y lo que ya no tiene sentido tolerar. Estás regalando tu paz. Cada vez que respondes por inercia. Cada vez que te esfuerzas por mantener a alguien que ni siquiera se esfuerza por quedarse. Cada vez que cedes un pedazo de ti para que otro se sienta más cómodo. Y lo más triste es que lo haces creyendo que eso es amor. Pero el amor no exige que te pierdas. El amor real empieza cuando te encuentras. Así que detente por un segundo y hazte esta pregunta. ¿Cuánto de lo que haces es por deseo genuino? ¿Y cuánto por miedo a no ser querido? Si la respuesta te incomoda, no te castigues. Obsérvala. Agradar fue tu forma de sobrevivir mucho tiempo. Pero ahora que eres consciente, puedes empezar a vivir distinto. Porque sí, vas a perder algunas cosas. Pero también vas a recuperar algo sagrado, tu paz. Y nadie que realmente te valore querrá que la entregues a cambio de nada. Agradar a todos es una prisión sin barrotes. Lo haces sin darte cuenta. Con una sonrisa forzada. Con silencios que pesan más que palabras. Con gestos pequeños que van sumando un desgaste enorme. Y lo más irónico es que, mientras más intentas ser perfecto para los demás, más invisible te vuelves para ti mismo. Pero ¿sabes qué es lo más cruel? Que incluso cuando haces todo lo posible, no es suficiente. Siempre habrá alguien que critique, que no lo valore, que espere más. Porque el problema nunca fuiste tú. Fue creer que tu valía dependía de la validación ajena. Los estoicos lo tenían claro. No puedes controlar lo que los demás piensan de ti, pero sí puedes decidir cuánto poder les das sobre tu paz. Epicteto decía, no busques que los hechos ocurran como tú quieres, desea que ocurran como ocurren, y tu vida transcurrirá serenamente. Esa serenidad no viene de que todo salga bien. Viene de aceptar que tu propósito no es complacer, sino vivir con integridad. Y a veces, vivir con integridad significa decepcionar expectativas ajenas, pero no las tuyas. Tú sabes cuando estás actuando desde el miedo, cuando haces algo solo para evitar el rechazo, cuando aceptas un plan que no quieres, cuando sonríes por cortesía mientras por dentro te estás desmoronando. Lo sabes, lo sientes, y eso te desgasta más que cualquier conflicto externo. La gente dice que eres bueno, pero no ve el precio que estás pagando por sostener ese personaje. Porque sí, es un personaje. Uno que construiste para sobrevivir, para sentirte querido, para evitar el abandono. Pero cada vez que lo interpretas, te alejas un poco más de ti. Y aquí viene el punto más importante. Nadie va a darte permiso para dejar de fingir. Nadie te va a decir, ya es suficiente, ahora puedes ser tú. Ese permiso tienes que darte tú. Y cuando lo haces, algo cambia. No de inmediato. Al principio te sentirás culpable, inseguro, como si estuvieras haciendo algo mal. Porque dejar de agradar se siente como perder una parte de ti. Pero en realidad, es el inicio de tu recuperación. Dejas de regalar tu tiempo. Dejas de pedir disculpas por existir. Dejas de buscar entre migajas la validación que tú mismo puedes darte. Y sí, quizás algunos se alejen, pero al menos sabrás quién está por ti. Y quién solo estaba por la versión dócil que les convenía. ¿Y sabes qué es lo mejor?
que comienzas a rodearte de personas que no necesitan que finjas, que te eligen incluso cuando no estás sonriendo, incluso cuando no estás disponible para ellos, incluso cuando simplemente eres tú. Esas personas existen, pero solo aparecen cuando tú también te eliges. Así que hoy, tal vez no puedas romper con todos los patrones. Tal vez sigas diciendo que sí cuando quieres decir que no. Está bien, no se trata de cambiar de golpe. Se trata de empezar a notar. Notar cuándo te estás traicionando. Notar cuándo estás cediendo por miedo. Notar cuándo estás dejando de ser tú, solo para que te aplaudan. Y en ese acto de observar, empiezas a recuperar tu poder. Tu paz no es una recompensa por buen comportamiento. No necesitas ganártela. Es tuya por derecho. Pero para habitarla, tienes que dejar de regalarla. Puede que no lo notes, pero cada vez que te adaptas para no incomodar, estás abandonando una parte de ti. Lo haces por costumbre, por esa necesidad profunda de ser aceptado, de sentirte parte, de no ser el problema. Y es que en algún momento, alguien te hizo sentir que ser tú no era suficiente, que si no eras amable todo el tiempo, te dejarían, que si no eras útil, ya no serías querido. Ese dolor se quedó, y sin darte cuenta, empezaste a construir una personalidad diseñada para encajar. Pero hay un costo invisible que se paga con ansiedad silenciosa, cansancio emocional y esa sensación de estar lleno de todo, menos de ti mismo. Los estoicos no hablaban de agradar, hablaban de virtud, de actuar desde lo que es correcto, no desde lo que complace, de vivir con coherencia, no con miedo a ser excluido. Séneca escribió: «Prefiero molestar con la verdad que complacer con adulaciones». Porque al final, ¿qué sentido tiene ser amado por algo que no eres? Si tu presencia está condicionada a ser útil, a estar siempre disponible, a nunca decir que no, entonces no te están queriendo a ti. Están queriendo la imagen que has creado para sobrevivir. Y eso, eventualmente, te rompe por dentro. Cada vez que niegas lo que sientes, solo para mantener la armonía, estás sembrando resentimiento en silencio. Y ese resentimiento no se disipa, se acumula, hasta que un día explotas o te apagas. Y ambas son formas de decir, ya no puedo más. Tal vez ahora lo estás sintiendo. Esa fatiga que no se va con dormir. Ese vacío que no se llena ni con compañía. Porque no es soledad. Es desconexión de ti mismo. No has perdido a los demás. Te has perdido a ti. Y aquí está la parte más importante. Puedes recuperarte. Pero no buscando afuera. No mendigando atención, sino sentándote contigo mismo y preguntándote: ¿qué parte de mí he estado ignorando para ser aceptado? ¿Qué necesito empezar a respetar, aunque a otros no les guste? Ese es el camino de regreso, el camino de los que deciden vivir sin máscaras. Porque sí, puede que al dejar de complacer pierdas a algunos, pero también te vas a encontrar con algo inmensamente valioso: tu autenticidad. Y con el tiempo, descubrirás que las relaciones más sanas no se construyen desde la necesidad, sino desde la verdad. No necesitas ser perfecto para ser digno de amor. No necesitas decir sí a todo para ser valorado. No necesitas borrar tus límites para que te abracen. Tú, con tu luz y tu sombra, con tu fuerza y tus dudas, con tu paz y tu caos, eres suficiente, y no porque alguien te lo diga, sino porque al dejar de buscar validación en todas partes, empiezas a reconocer tu propio valor. El rechazo ya no te asusta cuando sabes que no estás dispuesto a perderte a ti mismo para evitarlo. Y ahí, justo ahí, empieza tu verdadera libertad. A veces, la herida más profunda no es la que otros nos causaron, es la que nosotros mismos nos hacemos, cada vez que nos traicionamos para agradar.
Cada vez que silenciamos lo que sentimos solo para no incomodar. Cada vez que priorizamos la aceptación externa sobre nuestra paz interna. ¿Y sabes qué es lo más cruel? Que todo eso lo hacemos creyendo que es amor. Que ser siempre amables, siempre disponibles, siempre correctos, es lo que nos hará merecedores de afecto. Pero no es amor si te rompe por dentro. No es bondad si te deja vacío. No es nobleza si exige que te niegues a ti mismo. El estoicismo no te invita a ser duro ni frío. Te invita a ser verdadero. Marco Aurelio decía, la mejor manera de vengarte es no parecerte a ellos. Pero esa venganza no es hacia los demás. Es hacia las versiones pasadas de ti que aceptaron menos de lo que merecías. Es la venganza del alma que decide despertar. Hoy, tal vez te sientas agotado. Pero no es solo cansancio físico, es el desgaste de años intentando encajar en lugares que no eran para ti, de sostener vínculos unilaterales, de callarte por miedo al juicio, de ser todo para todos, menos para ti. Y es válido que duela. Es válido que te dé miedo cambiar. Porque cambiar implica perder algunas cosas. Pero lo que vas a ganar no tiene precio. Tu paz. Tu paz es sagrada. No se negocia. No se regala a quien no sabe cuidarla. No se pone en juego para recibir una migaja de atención. A partir de hoy, cada vez que sientas el impulso de agradar a costa de ti, haz una pausa, respira y recuerda esto. No estás aquí para encajar, estás aquí para ser tú. Si eso molesta a alguien, no es tu problema. Si eso provoca distancia, no es tu culpa. Y si eso te deja solo por un tiempo, que así sea. Porque la soledad elegida es preferible al ruido de la falsa compañía. La filosofía estoica no es un escudo para esconderte. Es un espejo para que te reconozcas. Te enseña que tu valor no está en cuántos te aplauden, sino en cuántas veces fuiste fiel a ti mismo, incluso cuando nadie miraba. La vida es demasiado breve para seguir mendigando afecto en lugares que solo te dan confusión, demasiado sagrada para vivir según las expectativas de otros. Así que haz de este momento un punto de inflexión, no para volverte alguien frío o distante, sino para convertirte en alguien que se honra, porque cuando tú te eliges, cuando tú te respetas, cuando tú te escuchas, ya no necesitas demostrar nada. Y es ahí, en ese silencio lleno de verdad, donde nace la paz que tanto has estado buscando.